Vamos a reflexionar en un par de cositas que es importante que usted tenga en cuenta esta noche y vamos a dedicar los últimos minutos de esta fiesta al clamor, a la oración. ¿Cuántos han venido a recibir de Dios? Juan 19:30, me dice un fuerte amén cuando lo haya encontrado. Ayúdemele al vecino a ubicarlo. Es importante que sea Dios hablándole al corazón directamente a través de su preciosa palabra. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por su infinita misericordia. Gracias porque esta noche conmemoramos, Señor, ese sacrificio único y perfecto que tú nos diste. Bendice a cada uno de tus hijos, permítenos entender la salvación y dimensionar que así como nos has librado del fuego eterno, así también, Señor, tú nos librarás de ese fuego temporal que a través de los problemas y tribulaciones muchas veces afectan nuestra vida. En el nombre de Jesús pido esa gracia para transmitir este mensaje con denuedo, en tu santo nombre, amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar asiento. Muchas veces nosotros hablamos de la salvación, pero no logramos conectar la salvación con los problemas que vivimos. Y su pastor siempre le ha enseñado que la salvación tiene dos connotaciones, dos aplicaciones. La principal, su alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el oro del mundo y al final se condenara? No sirve de nada. Entonces, el principal regalo es para vida eterna. ¿Cuántos creen que hay vida eterna en Cristo Jesús? Cuando nosotros entendemos esa salvación del alma, también accedemos a la salvación de las angustias temporales, las angustias de este mundo, que dice la Biblia, que dijo Jesucristo mismo, que iban a ser día a día, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán y cada día su propio mal. Entonces, ahí es donde muchas veces fallamos como iglesia, porque no logramos conectar esa salvación que usted ha recibido en lo que ni todo el oro del mundo le podría comprar, que es su alma. No la logramos aplicar a los problemas cotidianos. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo es que sucedió lo primero. ¿Cómo es que Dios nos salva? Bueno, hemos dicho, ¿verdad?, que Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Usted ha escuchado que los pastores dicen: hermano, nosotros vivimos en el nuevo pacto. Fíjese que más o menos, porque nosotros estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es el preámbulo del nuevo pacto. El nuevo pacto es el nuevo pacto que Dios hará con Israel en lo que se le llama como el milenio. Y previo a ese pacto viene la gran zarandeada que se llama la tribulación. Entonces, nosotros somos el paréntesis. La gracia del Señor que se manifestó mandando a Jesucristo hace casi 2000 años a morir en la cruz de Calvario, que es lo que estamos celebrando ahorita. Pero ¿cuántos pactos o tratos o contratos había hecho Dios previos a esta? El antiguo pacto, pastor. No, si son un montón antes de todo esto. Primero Dios pone al hombre en el huerto del Edén. ¿Cuántos se acuerdan de Adán y Eva? Ahí hay un pacto, el pacto edénico. Y ya hemos hablado de que los pactos traen obligaciones y la obligación del hombre solo se resumía a no comer del fruto del árbol del bien y del mal, ¿se acuerda? Y cuando desobedeció vino Dios y emitió juicio y entonces los expulsó. ¿Y allí qué sucedió? Cambió el pacto, cambia el trato. Y entonces ya hay un pacto adámico. Primero, como dijimos, que se llamaba edénico, pero ahora son expulsados del Edén y le dice Dios al hombre: con el sudor de tu frente cosecharás el fruto de la tierra. ¿Cuánto podemos decir que la situación económica es difícil? Y la tierra te producirá cardos y espinos, dice. ¿Gracias a qué? A no haber respetado el pacto.
No lo entendieron ellos. ¿Qué hubiese sucedido si Adán se hubiese puesto los pantalones como no andaba, ¿verdad? Si hubiese cambiado la hoja, pues, ¿verdad? Pues lo pintan ahí con una hoja. Si hubiera puesto bien la hoja y le hubiera dicho a su mujer, ¿para dónde vas? Ah, que yo voy a ir al mercado. ¿Cuál? Si nos casamos para estar juntos, ¿verdad? No para que andes vos sola por tu lado. Es que voy a ir a una spa. A vos es spa la que te han dado, ¿verdad? No, usted tiene que andar donde yo ando, ¿verdad? O nos vamos a poner de acuerdo. Pero va la señora, que claro, si ella se daba ínfulas de dueña, y no era la señora del Edén, pues. Se cree que si nosotros, hermanos, facilito se nos sube la viruta a la cabeza. Y ubíquese en el tiempo de Adán y Eva, si ellos eran los dueños de todo. Dios los había puesto en ese punto especial. Entonces viene y cuando ellos desobedecen, cambia el pacto. Y viene la maldición para la mujer y dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Te va a estar pescoceando el hombre, vas a ir a poner la denuncia al juzgado, nomás va a venir a hablarte bonito un poquito y vos misma vas a ir a quitar la denuncia. Y vos misma le vas a terminar pidiendo perdón, ¿verdad? Es que vos me enojás. Tu culpa es que te haya destrabado la jeta, ¿verdad? Perdóname, la otra con toda la jeta destrabada. Por el pacto, no se respetó el pacto. Y cuando vienen las consecuencias, ¿qué hace Adán? Señor, le dijo, la mujer que tú me diste. Yo me eché esta semana. ¿Cuántos hemos tratado de orar un poquito más esta semana, hermano? Nadie. De leer un poquito más la Biblia, de acercarnos más a Dios. Por eso estamos con nuestra campaña de la Semana Santa con Jesús. Y una madrugada de estas me eché una platicadita con Dios y le dije, Señor, quiero pedirte perdón por todas las veces que te he fallado por mi culpa, tirándole la responsabilidad a mi esposa o a mis hijos. Un ejemplo, que no pude venir a predicar porque tuve que llevar al niño al médico. No me acuerdo cuándo fue la última vez, porque yo siempre he tratado de no hacerlo, pero por si alguna vez se me pasó, le pedí perdón, fíjense. ¿Por qué? Porque es que el niño, ¿cuál niño? Si hasta ese bicho te lo ha dado Dios. Y Dios quiere que usted ame a sus hijos, que ame a su familia, que ame a su cónyuge, pero nunca más que a Dios. Entonces yo dije, por cualquier circunstancia. ¿Cuántos habrán dicho algún día, hoy no me voy a acostar sin leer la Biblia? Y llegó a la casa y se agarró de las greñas con la señora y de perro que estaba, no quiso leer la Biblia. Y entonces, es que esta mujer me sacó el diablo. Entonces, esos son pretextos baratos. Porque cuando Dios tiene un trato con usted, es con usted, no es con sus hijos. Con ellos va a tratar en su momento. Cuando Dios le dijo, Adán, le dijo, yo me imagino que salió la Eva de metida, ¿verdad? ¿Qué Señor le dijo que vos sos Adán? Le dijo. Y yo, hace bastantes años, aquí en la iglesia había una persona que trabajaba acá y la esposa era bien mandona, fíjese. Yo sé que usted no sabe de eso, ¿verdad? Porque aquí solo mujeres sumisas que le dicen a su esposo, mi señor, solo mujeres así hay. Entonces, fíjese que esa vez el muchacho trabajaba acá y la mujer era bien controladora, bien mandona. Y entonces yo le estaba dando indicaciones y le digo, mire fulano, mañana va a trabajar, le digo, porque le tocaba libre, pero necesitábamos unas cosas, mañana va a trabajar. Y me dice, y en eso estaba la señora parando la oreja, ¿verdad? Pero le digo que no, aquí no hay ninguna así, ¿verdad? Que están en lo que el marido está hablando. Y entonces, y me dice la esposa, ¿y qué dijo? Y yo la vuelvo a ver. Y le dice el hombre, es que mañana me va a tocar trabajar. Entonces yo le estaba dando indicación que viniera temprano, le digo, a las 6 de la mañana lo quiero aquí. Entonces me dijo la mujer, hay que le quede desde ahora, me dijo. Y me le quedo bien. Y le digo, mire, y disculpe, ¿y usted quién es? Y no soy la hermana fulana. ¿Que quién es usted para estar de metida ahorita que estoy hablando yo con mi empleado? Le digo. Que me quedo viendo la señora, ¿verdad? Con ojos de huevo estrellado, ya ve con los ojos de huevo estrellado.
Entonces, así era la Eva. ¿Sabía usted que así era la Eva? Y el Adán era un gran sangamilón. Porque, ¿qué le dijo? La Eva me dio, le dijo. Animal más aguado. ¿Y vos qué hiciste? Pues eso es como ella lo que me da, yo me lo como. ¿Verdad? Pues tener cuidado, te van a dar racumín un día de estos, hermano. Entonces, ahí vemos nosotros al romperse ese pacto, así se desencadenaron un montón. Después viene el pacto abrahámico. Bueno, después viene el gobierno humano, se le llama cuando Noé. Hace poco yo se los estaba contando. ¿Se acuerda que el Noé, Dios lo salvó con el diluvio, solo se salvó la familia de él? Y después de que habían bajado las aguas, bajó Noé, hizo altar, le dio gracias a Dios. Y después, ¿qué hizo? Celebró, ¿verdad? Agarró zumba. Y entonces así, cada vez después el pacto abrahámico, ¿verdad? Y que el davídico. Y entonces, todos esos pactos, ¿hacia dónde iban? Hacia el pacto perfecto, que solo es uno. ¿Y cuál es? El pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos capítulo 9, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a tener que sacrificar a un corderito de 1 año para que el sacerdote haga la expiación de los pecados. Ajá. ¿Y con qué propósito? Para expiar los pecados del pueblo. Sí, pero ¿cómo va a creer usted que el pobre animalito va a pagar el pato de lo que usted ha hecho? Eso es como aquella señora que le dijo al marido, ¿verdad? Mira, fulano, estamos de aniversario, matemos un pollito, ¿verdad? Y le dice el hombre, ¿y qué culpa tiene el pobre animal? Le dijo, de que nosotros estemos en este infierno, le dijo. ¿Verdad? Entonces, el cordero no tenía la capacidad de perdonar los pecados. Y el sacrificio de la sangre del animalito del antiguo pacto solo tenía el efecto de tapar los pecados. Pero no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Qué es remisión? Perdón de los pecados. No son cancelados sin el derramamiento de sangre. ¿Pero cuál sangre? Tenía que ser un hombre para que muriera en nombre de los hombres, ¿verdad? El corderito podía ser sacrificado en precio de los animalitos, pero el diseño que Dios le dio al pueblo de hacerlo por la persona era de un efecto provisional, hasta que viniera el cordero perfecto. ¿Quién? Jesús. ¿Conoce usted a Jesús? Y dice que cuando venía Jesucristo hacia Juan el Bautista, ¿qué le dice? ¿Qué dice Juan? Y ahí dijo, el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado. ¿Por qué tenemos problemas? Por causa del pecado. ¿Quién lo quita? Jesús. Y entonces yo recibo a Cristo y mis problemas van a desaparecer. Algunos. Y otros los va a utilizar Dios para doblarte el brazo. Porque la salvación es gratis porque la pagó Jesucristo con su sangre preciosa. Pero la bendición y la prosperidad, esa es comprada con un factor precioso que Dios nos ha encomendado, que se llama obediencia. ¿Usted quiere ver más bendiciones? Obedezca. Sea obediente con el Señor. Y entonces viene Jesús y derrama su sangre. Pero ¿de dónde nace Jesús? Bueno, dice Isaías 7, capítulo 7, que iba a haber una señal. ¿Y cuál era la señal? Que concebiría ¿quién? ¿Alguien se acuerda? La Virgen. Una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo que sería su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Una virgen. ¿Y quién sería? Una que Dios escogiera. Una mujer hermosa, con un testimonio bonito, que no nadie la señalara. Es más, usted sabe que ella estaba desposada, es decir, comprometida en la época bíblica. No es cosa de que ¿querés ser mi novia? ¿Verdad? Vaya pues, encima el otro, ¿verdad? Y eso era antes que se le declaraba a uno a la muchacha. Hoy no.
O ya están locas, se les abalanzan encima al otro, ¿verdad? Y hay algunas que hasta le dicen, abrí la boca, vereco, ¿verdad? Porque el otro no sabe ni cómo dar el beso, ¿verdad? Estamos en tiempos bien arruinaditos, ¿verdad? A mí me dijo una hermanita, es que mire, me dijo, ¿usted por qué no sabe aquí cuáles son las doncellas? Ay, ¿cuáles son? La doncella es la que meten al zacatal y después dice que no es ella, me dijo. Ah, bueno, yo, ¿verdad? Yo no me acuerdo de aquella que le dice, ¿eres doncella? Sí, le dice, ¿me lo juras? Por mis hijos, le dice la otra. Entonces, no, María era una virgen. Y entonces viene y Dios la escoge. Y usted conoce el diseño, ¿verdad? Que viene el ángel y le dice, concebirás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí viene un interrogante que yo quisiera que usted, no sé si se lo ha preguntado alguna vez, porque en el Antiguo Testamento dijeron que se iba a llamar Emmanuel y en el otro dijeron que se iba a llamar Jesús. ¿Acaso se contradice la Biblia? De ninguna manera. Cuando dijeron que se iba a llamar Emmanuel, Emmanuel significa Dios con nosotros. En la época bíblica los nombres llevaban el propósito siempre de tener un significado, ¿verdad? ¿Cómo le va a poner al niño Facebook Osterizer? No, hombre, hermano. No, en la época bíblica había un motivo, Dios con nosotros, ¿verdad? Había Simeón, no sé cuál era uno de los que significa Dios contesta la oración. Porque eran personas que tal vez habían clamado por un hijo y Dios les había, entonces ya le ponían un nombre que denotaba, ¿verdad? Así, daba a entender lo que Dios les había concedido, pues. Entonces Jesús viene del hebreo Yeshua, que lo que significa es Dios salva. Jesús es el nombre propio del Salvador suyo y mío. Entonces, pero ¿cómo es posible que Jesús pudiese pagar nuestros pecados? Porque su sangre no estaba contaminada. ¿Y por qué no estaba contaminada? Porque la gracia del Espíritu Santo descendió sobre María y la hizo concebir. ¿Y cómo se hacen los niños, pastor? Usted ya sabe cómo se hacen los niños. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, recuerde que el acto carnal es para el ser humano. No me le ponga morbosidad a esa concepción. Lo que hizo cuando dice que el Espíritu Santo descendió, es que el poder de Dios puso en el vientre de María una célula sexual femenina, fecundada por la célula sexual masculina, porque así se hacen los niños. Un óvulo de la mujer fecundado por un espermatozoide. ¿De quién? De Dios. Dios pone en el vientre de María lo que se conoce como un cigoto, un huevo fecundado. Porque usted podrá decir, bueno, Dios puso un espermatozoide. No, Dios hizo nacer ya el niño. No, Señor, Dios ocupó. No se le olvide que para que pudiese su sacrificio lavar nuestros pecados y darnos la salvación, tenía que ser 100% hombre. Pero a la vez también tenía que ser 100% ¿qué? ¿Por qué tenía que ser 100% Dios? Para poder vencer la muerte. Porque como hombre, él podía venir, ¿verdad? En su condición humana, limpio de pecado. Pero el espíritu que inyectaba a ese ser humano no era nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Entonces viene y ese ser espiritual que dice la carta de Filipos, que estando en su condición de Dios, y ayer lo mencionaba el pastor Sandoval, se imagina usted haber visto a Jesús antes de su encarnación recibiendo alabanza de los ángeles, hermano, y venir y dice, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre, y como hombre se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque vino a morir a la cruz de Calvario. ¿Por quién? Por usted y por mí, hermano. Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso al Señor. Por usted y por mí. Y esta es una pregunta de teología, ¿verdad? Cuando uno le dice, ¿qué puso Dios en el vientre de María? Si María hubiese puesto el óvulo, todo ser humano lleva la información genética de su padre y de su madre a través de la célula sexual del uno y del otro.
En el óvulo, ¿verdad? Se representa la cantidad, creo que son 32 cromosomas por todo lo que se compone el ser humano. La mitad los pone la mujer, la mitad los pone el hombre, el papá. Si María hubiese puesto sus cromosomas, la sangre de María estaba contaminada. ¿Qué, pastor? Sí, Señor. María es la madre de Jesús y Jesús es la encarnación del Dios vivo. Encarnación, el cuerpo humano. Pero María no es la madre de Dios, porque Dios es Dios precisamente porque Él es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. No hay ser humano capaz de poder procrear un Dios, porque Dios es eterno, es omnipotente, es soberano. Hermano, Él es Dios. Él escogió a María, no María a Dios. Y entonces, ¿qué puso? Puso un ser, un cigoto, un óvulo fecundado por un espermatozoide para que solamente se gestara, se nutriera de la sangre de María. Pero entonces, pastor, tuvo contacto con la sangre a manera de nutriente. Fíjese que la ciencia ha demostrado hasta el día de hoy que hay personas, hay mujeres. Por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar de esta mujer, la Ricky Martin? ¿Sí? ¿Se ha oído hablar de esa muchacha? Está criticando a los cristianos porque no quieren aprobar el matrimonio gay, ¿verdad? Entonces, la Ricky Martin tiene 2 hijos. Sí, ella los parió. Pero ¿cómo? Al estilo de la Nia Sara, que consiguió a otra mujer. Y entonces en el vientre de la mujer gestaron una criatura con un espermatozoide de él. Ni siquiera lo hizo, sino que lo mandó a hacer porque, guácala, va a estar tocando a la mujer. Y entonces, cuando esa criatura nace, tiene la información genética del óvulo que lo compran en un banco. Eso aquí hasta ahí no hemos llegado aquí, ¿verdad? Óvulos, ¿quién va a querer? Vayan, aquí le tengo, mire, bueno, bonito y barato, ¿verdad? No, aquí no. Pero en otros países sí hay de eso. En otros países, vaya, ¿cómo va a querer al bichito? Lo va a querer chelito, negrito, ¿verdad? Chiquito, grandote, gordito, pechito. Entonces, porque todo eso pueden escoger. Entonces, cuando ya nace la criatura, estoy hablando de estos niños que los hacen en vientres de alquiler. Han habido varios casos donde la mujer que los gesta se encariña. Claro, ella lo ha dado de su calcio, de su sangre, para que la criatura se forme, se desarrolle. Entonces se encariña. Y a veces no lo quieren dar. Y entonces viene el papá, ¿verdad? O la mamá y se van a los tribunales. Y hay varios casos donde dice, no, yo no lo voy a dar porque es mío. Y viene el juez y le dice, ese niño no es tuyo, pero yo lo parí. Pero si le hacemos un examen de ADN, ese niño no tiene tu ADN, porque tu vientre solo fue un vientre de alquiler. Pero lleva mi sangre. No, lleva tu sangre. De tu sangre sacó los nutrientes. ¿Y cómo es posible que una persona pueda nutrirse de la sangre de otra y no ser parte de esa persona? ¿Cuántos aquí han comido, cómo le llaman? Yo no sé, fritada, moronga, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Nunca nadie aquí ha comido sangre de cuche. Moronga es. ¿Cuántos han comido de esa perversión, hermano? No, hombre, cállese, va a creer. Algunos tal vez con la cervecita. Uy, ya está la influencia satánica. Hermano precioso, por mucha moronga que usted coma, nunca va a ser cuche. Es cierto. ¿Qué es la moronga? Sangre de cuche. Por mucho que yo trague moronga, nunca voy a ser cuche. ¿Sí me entiende el punto? Es increíble. Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, la criatura se gestó de la sangre de María. Pero ese ser que nació, si bien era 100% hombre, nunca se le olvide que también era 100% Dios. Él vino a morir a la cruz por amor a usted y por amor a mí. Y cuando Él dice estas palabras que nosotros tomamos hoy, que dice, vuelva a leer conmigo Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Pero también dice la Biblia que con la misma autoridad con la que Él depuso su espíritu, ¿qué hizo después? Lo volvió a tomar. Y aquí dice 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, para que juntamente con los que hayamos quedado, no por nuestras buenas obras, no por religión, no por iglesia, sino por el poder salvador de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que vamos a ir a encontrarnos con el Señor a las nubes, hermano. Denle fuerte el aplauso al Rey. Bendito el nombre de Dios. Ahora con esto cierro y vamos a tener unos minutos de clamor y oración. Si Dios le pudo dar lo imposible, ¿usted cree que le puede dar lo posible? Iglesia, ¿hay algo imposible para Dios? Pues así como salvó su alma, mi Señor va a salvarlo de cualquier necesidad que usted haya traído esta noche. Démele otro aplauso al Rey, por favor. Bendito sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.